En el Salmo 127, titulado La prosperidad viene de Jehová, leemos en el versículo 1 que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Solo cuando la voluntad de Dios se cumple, el éxito está asegurado. Nuestras propias fuerzas no bastan para conseguir la bendición que deseamos. Debemos recibirla de arriba, clamándola y esperando el tiempo que el Padre considera necesario para nosotros. Por tal motivo, el versículo 2 refleja el esfuerzo que resulta vano sin Dios, un trabajo que no da el fruto esperado del árbol plantado junto a corrientes de aguas. Por demás que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Según la traducción de la Nueva Versión Internacional, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. En consecuencia, confiemos en que sea el que nunca duerme, según el Salmo 121, quien trabaje por nosotros dándonos crecimiento espiritual, de la misma manera que la semilla del reino de Dios crece mientras dormimos sin que sepamos cómo. Marcos 4, versículos 26 al 29. De esta manera, vivir una vida en el temor de Dios es sinónimo de bendición, tal y como desarrolla el Salmo 128 titulado La bienaventuranza del que teme a Jehová. Todos deseamos esa bendición del Señor en el trabajo y negocios, versículo 2. En la familia para que tu casa sea lugar de paz y dicha, versículo 3. Y se multiplique tu descendencia, versículo 6. Pero para conseguirlo, debemos andar en los caminos de Jehová, como dice el versículo 1, lo cual implica llevar a la práctica ese temor para vivir una existencia llena de piedad que para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Primera de Timoteo 4:8. En esta vida finita encontraremos en la palabra y solo en ella todo recurso para llevar la vida cristiana que el Padre espera de sus hijos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 y 17. Cuanto más discernimiento de la palabra atesoremos en nuestra mente y corazón, mayor certeza tendremos de la voluntad de Dios a la hora de tomar decisiones en nuestras vidas. Puede ser que a veces el error sea inevitable, pero el mayor número de aciertos será directamente proporcional al grado de madurez espiritual alcanzado. Esto será de gran utilidad para el creyente que busca la verdad de Dios, ya que el pecado está reflejado exclusivamente en la Biblia. Fuera de ella, nada debemos considerarlo como tal, venga de quien venga la predicación. Como bien nos enseñó el apóstol Pablo en Gálatas 1, versículos 8 y 9, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así es, porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado, Juan 16:8, el que nos guía a toda la verdad, versículo 13. Por eso, no concede poder para la obediencia cuando la norma no es acorde a las Escrituras divinamente inspiradas, ni los creyentes podrán deleitarse en la obediencia, porque lo que venga de fuera, más allá de la Biblia, serán normas escritas no por Dios en los corazones de los hombres, sino impuestas por hombres basadas en sus propias tradiciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios.
Ezequiel 11, versículos 19 y 20. En el mismo sentido, Ezequiel 36, versículos 26 y 27. Ya el Señor en Marcos 7:13 denunció la hipocresía de los fariseos, quienes con sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Esto puede resultar muy doloroso para muchos creyentes sometidos a un yugo que no es de Cristo, una culpa por un pecado inexistente que ha provocado mucho mal a lo largo de la historia de la Iglesia. Porque el hombre, ante dicha carga, intenta sin la ayuda del Espíritu Santo sostenerla por sus propias fuerzas, cayendo una y otra vez y fracasando cuando la semilla de la frustración y de la culpa crece en amargura y desesperación. La tragedia que esto ha provocado es la pobreza espiritual de muchos, confundiendo el error del hombre con el error de la palabra para alejarse de Dios, y todo por falta de conocimiento. También la Iglesia fomentó hasta la llegada de la Reforma el terror de Dios, en vez del temor de Dios, en base a la ignorancia del pueblo, quien solo obedecía por miedo de ir al infierno, no por amor. Y lo peor es que se sometían a mandatos de hombres por encima de la palabra de Dios. Por eso, como expresa el Salmo 84:5, solo será bienaventurado el hombre que tiene en Dios sus fuerzas, en cuyo corazón están sus caminos. Porque la obediencia se consigue no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Y es Dios el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2:13. La comunión con Dios que nos lleva al conocimiento de su voluntad nos protegerá frente a esos religiosos legalistas que quieren imponer a los demás sus propias ideas o interpretaciones no acordes a las Escrituras, haciéndonos creer que debemos acomodarnos a lo que nos enseñen para formar parte del cuerpo de Cristo y alcanzar la salvación. En otras palabras, nuestra búsqueda de la voluntad de Dios debe estar en la Biblia. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, versículos 44, 45 y 165. Y a su vez, la suficiencia de la Biblia nos permite ver que en ella se encuentra todo lo necesario para nuestra salvación. Pablo en 2 de Timoteo 3:15 le recuerda a Timoteo lo que desde su niñez ya ha sabido, que las Sagradas Escrituras le pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Santiago 1:18 afirma que es la palabra el instrumento que Dios usa para llevarnos a nuestra salvación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo mismo en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta salvación, que significa ser hijos de Dios en Cristo, se nos otorgó para esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Dios nos creó para reflejar su gloria a través de nuestras vidas. Esto significa que somos la luz del mundo que el Señor describió en Mateo 5:14. La mejor reflexión a la que podemos llegar es que si uno quiere dar fruto que glorifica a Dios, debe invertir en su vida espiritual al costo que sea, por medio de la comunión diaria con el Señor. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Proverbios 14:4. Porque cuando uno tiene el granero vacío, no necesita gastar en alimentar el ganado, pero tampoco habrá abundancia de pan. Por eso merece la pena gastar en alimentar nuestra alma, para que así tanto el pan del cuerpo de Cristo como el vino de su sangre abunden en nuestras mesas cada día. Cuando algo de verdad nos conviene, debe aceptarse el esfuerzo.
En Isaías 5, versículos 1 al 7, el profeta nos relata la parábola de la viña. En ella se nos describe de qué manera Dios, como dueño, había preparado y cuidado con todo detalle una viña, que era el pueblo de Israel, para que diera las mejores uvas. La había plantado en terreno fértil, limpiado, cercado y vigilado para que produjera el preciado fruto. Pero a pesar de todo, la viña solo dio uvas silvestres, inservibles. Por lo tanto, el dueño decide desentenderse de ella y quitarle su protección y cuidado, dejándola estéril. Dios nos quiere enseñar que los creyentes somos bendecidos con los medios de gracia necesarios para que demos los frutos esperados. Todo don y talento otorgado debe tener su contrapartida en esas buenas obras para las cuales fuimos salvos. Efesios 2:10. Pero para que esto tenga lugar, es imprescindible que sea el resultado de un corazón regenerado y transformado que conlleva el cambio del pensamiento, palabra y obra a lo largo de la vida. Esto es un nuevo nacimiento en Cristo que sólo puede llevarlo a cabo el Espíritu Santo. La anterior parábola también nos enseña que Dios quitará su protección a aquel que no dé el fruto esperado, pese a haber hecho todo lo necesario para ello. La persona será incapaz de hacer algo útil para Dios y será castigado sin posibilidad de dar fruto de ningún tipo. Quedará seca y estéril, al igual que la viña donde ahora crecen cardo y espinos, y por orden del dueño no hay lluvia que sea derramada sobre la tierra. Cuando no otorgamos a Dios la prioridad que merecen nuestras vidas, entonces hagamos lo que hagamos, no daremos el fruto esperado por mucho que nos esforcemos, y las fuerzas se agotarán mientras la frustración avanza. Para el creyente existe un mandato claro que está por encima de lo demás, y es el amor a Dios sobre todas las cosas. Amarle con todo nuestro corazón, alma y mente. El Señor nos enseñó que primero buscáramos el reino de Dios y su justicia, antes de que las demás cosas nos fueran añadidas. Mateo 6:33. Y eso es lo que Jehová reveló a su pueblo siglos antes, cuando regresaron del exilio de Babilonia. En el capítulo 1 del libro de Ageo, vemos de qué manera les exhorta para que reedifiquen el templo destruido años antes por Nabucodonosor, por encima de sus propias necesidades y la desidia espiritual imperante al añorar la grandiosidad del anterior templo de Salomón. Lo primero era honrar a Dios en vez de centrarse en las comodidades e incremento de la fortuna personal. Y ese compromiso lo alcanzaron por medio de la obra del templo, para así poder glorificarle como símbolo de la restauración de aquella relación interrumpida por el exilio. En Ageo 1:2, Jehová les dice: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice: No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Por eso a continuación añade: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículos 4 al 6. Esto es como decir que si Dios no bendice lo que haces, de nada sirve. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Salmo 127, versículos 1 y 2. El pueblo nunca tenía suficiente porque era Dios quien frustraba sus esfuerzos al retirarles su bendición, para que aprendieran a priorizarle sobre todo lo demás. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos.
por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ageo 1:9. De ahí que provocara falta de lluvia para que la tierra no diera los frutos esperados. Versículos 10 y 11. Esto eran algunas de las maldiciones del pacto que el pueblo tenía con Dios desde los tiempos de Moisés, cuando aquel lo incumplía, según quedó reflejado en Deuteronomio 28, versículos 23 y 24, y 38 y 39. La responsabilidad era del pueblo, no de Dios. Por eso a continuación Jehová les dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículos 7 y 8. Cualquier cosa que uno hace, siempre debe agradar y glorificar a Dios. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. En este sentido, Jesús fue el ejemplo perfecto, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4. La respuesta del pueblo fue la obediencia debido a que tuvo temor de Dios, lo que demuestra que le glorificaron otorgándole la prioridad de vida. Ageo 1:12, lo cual a su vez provocó la respuesta de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículos 13 y 14. Nuestra conclusión es que la obediencia lleva a la bendición y al cuidado de Dios, concediendo los medios necesarios para que podamos alcanzar el propósito que tiene para cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado y faculta por medio de la fe y de la transformación del corazón para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Primera de Samuel 2:9. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Segunda de Samuel 22:33. Y sabemos que Él lo hace posible no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. La palabra de Dios expresada por Ageo hizo que el Espíritu de Dios obrara eficazmente para lograr su propósito soberano, porque como se expresa en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Leyendo las Escrituras, comprendemos que la santidad que Jehová buscaba en su pueblo no residía en un templo que les ordenaba edificar, sino en la transformación de sus corazones en orden a la fidelidad incondicional. Según la ley de Dios, la santidad no se transfería por el mero contacto, pero lo inmundo sí. Ageo 2, versículos 12 y 13. Y por eso el Señor les acusa de ser un pueblo inmundo ante Él por lo que hacen y le ofrecen en esa reconstrucción, mientras sus corazones no fueran santos. Versículo 14. A Dios no le interesan los lugares por ostentosos que sean, sino la santidad que en ellos reside, y de ahí que desapruebe el desaliento del pueblo a la hora de reconstruir el templo por considerarlo de menor presencia que el construido en su día por Salomón. Cuando en Éxodo 3:5 Jehová le dijo a Moisés que se quitara el calzado tras contemplar la zarza ardiendo, el motivo era que este lugar era santo, pero sólo por la presencia de Dios en él. Asimismo, cuando la gloria de Jehová abandonó el templo de Salomón debido al pecado de idolatría que lo contaminó,
dejó de ser lugar santo para Dios y por eso permitió su destrucción por los babilonios. Pero ahora es Jehová quien les dice que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, y que Él dará paz en este lugar. Por lo tanto, es Dios quien llena el lugar y lo hace santo, porque sin su presencia es mero espacio que ninguna liturgia puede transformar. Por ello, en Ageo 2, versículos 15 y 18, Jehová les dice que mediten en sus corazones antes de iniciar la reconstrucción del templo, para que de verdad sea un lugar santo y no otra edificación de piedra sin más, mediante el arrepentimiento que dé nuevos frutos y provoque su bendición. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Versículo 19. Jehová los llevará a la victoria frente a sus enemigos. Versículos 21 y 22. Y les devolverá la autoridad que perdieron tras la conquista por los caldeos y posterior exilio a Babilonia. Versículo 23.